Hola, buenos días también para los que nos siguen en Facebook. Ya estamos aquí transmitiendo de la Iglesia Bíblica Unidos en Cristo. Y hoy vamos a tener una meditación en el Salmo 93, un poema de majestad. Este es un salmo especial para el día de hoy, que podemos nosotros reflexionar en él. Nosotros podemos meditar ahorita en este tiempo para celebrar también la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, resucitado en majestad precisamente. Dice el Salmo, y primero quisiera decir cuáles son los propósitos a la hora de compartir con todos los creyentes este mensaje. Primero, es que puedan apreciar, sorprenderse y disfrutar de la gloria de Dios. Segundo, que los creyentes puedan responder en adoración al Señor con una vida de santidad y amor. Y vamos a ver cómo el pasaje nos va a llevar hacia esa zona también de hablar de la santidad y del amor. Vamos también a presentar para los que no son creyentes el Evangelio de la gloria de Dios. Así que, iniciando, vamos a tener la lectura de este salmo. Salmo 93, lo tienen ahí en la pantalla o lo pueden abrir en sus Biblias. Dice: Jehová reina, se vistió de magnificencia. Jehová se vistió, se ciñó de poder, y afirmó también el mundo y no se moverá. Firme es tu trono, desde entonces tú eres eternamente. Alzaron los ríos, oh Jehová, los ríos alzaron su sonido, alzaron los ríos sus ondas. Jehová en las alturas es más poderoso que el estruendo de las muchas aguas, más que las recias ondas del mar. Tus testimonios son muy firmes. La santidad conviene a tu casa, oh Jehová, por los siglos y para siempre. Quisiera, a manera de introducción, que podamos ver los énfasis que está poniendo el salmista en esta poesía, y quisiera que nosotros podamos observar estas palabras que están ahí resaltadas. Primero, hay un énfasis en el reino del Señor, que se viste de magnificencia y poder. Es como un rey, pero como un rey guerrero, conquistador. Si lo pusiéramos en términos de David, el rey, diríamos que este es un rey matagigantes. Y tiene mucho poder, y es un poder eterno. Noten ahí la palabra eternamente, y luego al final por los siglos y para siempre. Es un poder y una magnificencia absoluta, abrumadoramente desde el inicio hasta el final. Es un rey con un trono tan poderoso que no tiene ocaso. No hay un momento de debilidad en este reino, desde el inicio hasta el final. No hay inicio, no hay final, es eterno, es para siempre, eternamente y para siempre. Su dominio nunca va a tener un ocaso. Y dice que en las alturas es más poderoso. Así que notemos ese énfasis que tiene el Salmo. Lo vamos a comentar más adelante. Luego, hay otro énfasis que quisiera yo que notáramos en el Salmo, y es esta palabra de firmeza. Aquí la palabra importante es firme. Y ese poéticamente va a ser una palabra esplendorosa en este Salmo. Fíjense, afirmó el mundo. Firme es tu trono. Tus testimonios son muy firmes. Y lo está contrastando contra algo que no es firme, que son las aguas. Aquí hay otro énfasis que está en medio. Ustedes notaron que hay firmeza al inicio, firmeza al final, y en el centro está la oposición. Alzaron, alzaron, alzaron. Ahí se fue la palabra alturas, pero es alzaron la palabra que quería poner ahí. Las aguas, los ríos, los mares, poéticamente se están alzando. ¿Qué quiere decir que se están alzando? Que están abajo, que ellos no son el Altísimo, no están arriba, se tienen que alzar. Y es una manera de ir en contra del Altísimo, de alzarse, de rebelarse, de levantarse, de oponerse. ¿Y se alzaron quiénes? Los ríos, los ríos, los ríos, las muchas aguas, el mar.
Esta es la connotación poética, que bien puede ser o los pueblos, las naciones que se levantan en contra del Altísimo y dicen: no queremos que tú reines sobre nosotros, nos oponemos, nos levantamos, se amotinan las gentes, los pueblos piensan cosas vanas contra el Señor, contra su ungido, contra su rey, diciendo: no, romperemos sus ataduras, nos alzamos. También hay muchas cosas en la vida que se pueden alzar en contra de la iglesia, del creyente. Lo vamos a ver más adelante, pero aquí está poéticamente hablado como los ríos. En la lectura de hoy en la mañana tuvimos providencialmente esta lectura donde el Señor camina sobre las aguas, ¿verdad? Y va caminando por ahí Pedro y también dice: se alzaron los ríos y las aguas y el viento, y le entró el miedo, ¿verdad? Pero hay alguien que es más fuerte. Ahora, las aguas, los ríos, en este poema dice que se alzan con sonido, con ondas, con estruendo, con recias ondas. Es como ondas, se refiere a olas como es tipo para los surfistas, ¿verdad? Para esas olas grandes, ¿verdad? Y se ve con estruendo. Si alguien ha estado en el mar o en alta mar en una tormenta, pues siente el rigor y dice: bueno, esto se siente fuerte, ¿verdad? Se mueve el barco y se siente que no hay nada estable. Por eso luego cuando el arca o cuando la barca se está moviendo es cuando se necesita algo donde estar firme. Y es la parte poética de firme. Firme es tu trono, firme es tu tierra, firmes son tus testimonios. Ahora, hay una relación también al inicio y al final del Salmo, cuando dice: Jehová reina y se viste de magnificencia como un rey. Él es el rey. En el versículo 5 dice: tus testimonios, la santidad y tu casa. Esto va a ser como que la parte de la aplicación. ¿Yo cómo voy a ver que Jehová reina? ¿Qué implicación tiene para mi vida que Jehová reina? Y ahí está la parte de los testimonios, de la obediencia. Y vamos a verla, la relación que hay entre que Jehová reina y que yo obedezca sus testimonios, sus mandamientos. ¿Cuál es la relación que hay entre que Él está vestido de magnificencia y que yo vaya a su casa? Es decir, al templo. Ir al templo, vivir en santidad, manifiesta no solamente la magnificencia, el reinado de Dios, sino que también ahí, precisamente en el templo, es donde ellos contemplan su hermosura. Es donde ellos ven su magnificencia. No es nada más algo arbitrario, sino que intencionalmente en el templo es donde ellos van a ver la belleza de Dios. Así que estos son los énfasis de este salmo. Estos son los énfasis que yo quiero que podamos observar mientras vamos adelante en esta predicación. Y primero quiero que notemos cómo lo majestuoso de Dios mueve al ser humano al respeto. Lo grande, lo magnífico hace que nosotros nos sintamos pequeños, criaturas, y que respondamos con respeto. Entonces, ese es el primer paso que tenemos como criaturas ante el Creador. Bueno, excepto las aguas, ¿verdad? Las aguas quieren faltarle el respeto a todo. Pero los seres humanos, ante la manifestación de la grandeza de Dios, damos un paso atrás como de respeto. Y aquí tenemos ahora al rey vestido de magnificencia y vestido como un rey guerrero, poderoso, donde no hay nadie que se le oponga. Y observemos, por ejemplo, algo similar que nos relata en Isaías. Ustedes recordarán cuando estudiamos este pasaje en Isaías. Isaías está diciendo ahí en Isaías 51, 9 al 10. Despiértate, despiértate, le está hablando a Dios. Vístete de poder, oh brazo de Jehová, despiértate como en el tiempo antiguo, en los siglos pasados. ¿No eres tú el que cortó a Rahab y el que hirió al dragón? ¿No eres tú el que secó el mar, las aguas del gran abismo,
el que transformó los caminos, las profundidades del mar para que pasaran los redimidos. Ahí está. Entonces está haciendo una alusión a Dios como un guerrero y le dice: despiértate y manifiesta tu poder. ¿Cómo va a manifestar Dios su poder? Su grande poder. Bueno, hay varias formas en que el Salmo nos está diciendo que manifiesta su poder. El primero es en la creación. Dice que Él creó la tierra y la dejó firme. No se mueve, no está inestable. No es que Él la creó y la abandonó, sino que Él la puso firme y la sustenta. Y la puso en orden. Y cuando la creó, las aguas se movían ahí sobre la faz del abismo. Ahí estaban las aguas levantando su voz y sus ondas ¿Y qué dice el Señor? Háganse a un lado y tú divídete para acá y tú para acá. Sea la luz, brilla y ordena todo y fructifica. Ese es el Señor, y ahí está mostrando su grande poder, su magnificencia. Se muestra como un rey que hace todo bello, ordenado, lo llena con su presencia y hace que sus criaturas llenen, fructifiquen, habiten y que todo esté con límites. Y el mar se quiere pasar y dice, le establece un límite al mar. Dice, hasta aquí vas a llegar, tus recias ondas del mar, hasta aquí llegan. No pasan de aquí. Pero hay otras formas en que nos está diciendo Isaías, y aquí Isaías está diciendo algo especial. Y está recordando cuando el Señor los pasó por el Mar Rojo. Cuando los sacó de Egipto y cruzó el Mar Rojo en seco. Ahí las aguas, digamos que el Señor avanzaba sobre el río y sobre el mar, y las aguas tuvieron miedo y se hicieron a un lado. Por eso los salmistas decían, por ejemplo, en otro: ¿qué viste agua? ¿Qué viste mar? Que tuviste miedo. ¿Por qué te hiciste a un lado? Pues sabían que ahí venía el que manda, el que realmente tiene el poder. Antes de que pasara, el mar era bravo y se hacía lo que él decía. Pero llega el Señor y se hacen a un lado, temen y le dejan pasar. Pasa Faraón y al Faraón le faltan al respeto y se le echan encima las aguas y lo ahogan con todo su ejército, lo aniquilan por completo. La fiereza del mar lo ahoga, pero antes de eso pasa el Señor y las aguas temen y se hacen a un lado. Isaías estaba diciéndole al Señor: despiértate y sálvanos, así como antes. ¿No fuiste tú el que cortó a Rahab, el que hirió al dragón? Rahab se supone que era un monstruo marino que hacía de las suyas en ese mar. Igual el dragón. Había unos monstruos míticos que se supone que estaban ahí y que no podían atravesar. A veces también se hace alusión a Rahab como si fuera Egipto. Y entonces dice, sí, el gran poder de Dios, Dios se vistió de majestad, se vistió de poder cuando afirmó la tierra, pero también cuando nos salva. Y ahí Él se ve glorioso, majestuoso. Isaías estaba diciendo, Señor, hazlo otra vez. Nos vas a llevar en cautividad, vamos a atravesar el río Éufrates. Pero sálvanos como antes, abre el río Éufrates y tráenos de regreso, y que vuelvan los cautivos del Señor y que otra vez lleguen a la tierra prometida y sean salvados. Líbranos como antes. Y hoy celebramos precisamente en esta semana la grande salvación de Dios. De que Dios se opuso a las muchas aguas, a las recias y fieras ondas del mar. No de un mar físico. El Señor Jesucristo no atravesó un mar físico, aunque ahorita leímos una porción donde sí, y hemos leído otras porciones donde el mar se levanta muy fuerte, todos tienen miedo y no saben a dónde mirar y tienen que ver a alguien que está firme. Y ese es el Señor Jesucristo, y le dice al mar, calla, y al viento, enmudece, y todo se calma. Ese es el Salvador. Esa es la magnificencia de Dios. Un Dios firme, un trono firme, una tierra firme y sustentada por Él, y unos mandamientos firmes. Observemos cómo
vamos a pensar ahorita en lo que nosotros consideramos firmes, porque en aquel entonces la firmeza está contrastada contra los ídolos. Los ídolos no son firmes, los ídolos son inestables, los ídolos se caen. Los tienen que atornillar, clavar, fijar, soldar, porque si no se caen, no se mueven, se caen. Y entonces, ¿cómo vas a confiar tu vida para que la sostenga alguien que no se puede ni siquiera sostener a sí mismo? En cambio, Dios es firme y puedo confiar en Él y Él me puede sostener, porque Él es firme. Firme su tierra, firme su trono, firmes sus estatutos. Cuando yo estoy tembloroso, cuando yo estoy así naufragando, cuando todo tiembla y tengo que ver hacia un lugar donde haya algo de firmeza, de donde poder agarrarme, ese es el Señor. Esos son sus testimonios. Ese es el Dios firme. Pensemos nosotros en estos días. No sé, ¿qué es firme para mí? ¿Qué me puede sostener? Bueno, uno puede decir, mi cuenta bancaria es mi ídolo. A lo mejor mi cuenta bancaria me sostiene. A lo mejor yo cuando todo se tambalea, pues yo tengo aquí mi firmeza, el gran Dios dinero. Y luego vemos que no es tan firme, que tiembla también, que las bolsas de valores tiemblan, que el petróleo tiembla. Entonces, ¿dónde está mi firmeza? La salud tiembla. Los gobiernos tiemblan y están buscando de dónde agarrarse. En todo momento, el ser humano se ha visto que no tiene el control de las cosas. Y ahí, poéticamente hablando, podemos regresar a este salmo y decir, ¿dónde está la firmeza? Mi vida puede ser muy tambaleante, inestable, y en algún momento yo necesito voltear a ver quién puede sostenerme o mantenerme firme en medio de esos momentos inciertos. Escuché incluso hace poco a una persona diciendo, ya quiero yo a mí que me dé esto del virus, a mí y a toda mi familia, para que ya de una vez nos enfermemos, pase eso y ya podamos ser inmunes y ya no tenga la preocupación. ¿Qué es lo que le sucede? Que no le gusta la incertidumbre. Esa incertidumbre de saber si sí o si no. Y esa es nuestra vida es incierta. Nuestra vida no tiene certidumbre. Pero Dios sí tiene certidumbre. Eternamente y para siempre Él es firme. ¿Podemos ver la belleza de nuestro Dios? Podemos sentir esa belleza de nuestro Dios, de saber que en los momentos más inciertos, como cuando Pedro está caminando sobre las aguas y se empieza a hundir, en esos momentos de incertidumbre Él puede clamar, Señor, ayúdame, sálvame, que me estoy hundiendo. Y el Señor le da la mano y dice, ¿por qué dudaste? Mira cómo estoy aquí tan firme. ¿El agua era firme? No, el agua no es firme. Dios es firme. Cristo es firme. Y Él nos habla a través de su palabra y sus testimonios son firmes. En ellos podemos nosotros fundamentar nuestra vida y confiar en Él. Él es firme y Él se ha levantado como un poderoso guerrero, luchando y venciendo de una manera sorprendente que nadie se imaginaba, como un rey sufriente, yendo a la cruz del Calvario a morir por nuestros pecados y resucitando con poder, venciendo a la muerte, venciendo al pecado, venciendo al Satanás y triunfando glorioso. Él resucitó y Él es nuestro Rey firme. Porque Él vive, nosotros viviremos. Él es el firme. Así que esta palabra de firme es grandiosa. Es genial. Esta firmeza en Dios es maravillosa. Y nosotros debemos, cuando leamos este salmo, abrir bien los ojos y maravillarnos de nuestro Dios. Dice Jonathan Edwards, Dios se glorifica no solo cuando es vista su gloria, sino cuando es disfrutada.
cuando quienes la ven se deleitan en ella. Dios se glorifica más que cuando solo la ven. Su gloria es entonces recibida por el alma entera, tanto por el entendimiento como por el corazón. Dios quiere que nosotros podamos ver ahí en ese salmo la gloria de Dios, su firmeza, y que nos maravillemos, pero no solo intelectualmente, sino también en nuestro corazón. Que nuestro corazón pueda recibir esa paz que viene de saber que Él es firme, confiable, estable, desde tiempos antiguos. Dice que su trono es firme. Desde entonces tú eres eternamente. En hebreo es decir, como desde hace muchos años que ya ni me acuerdo. Es como desde la antigüedad tú eres firme. Tú eres conocido como alguien firme y estable. Y Jonathan Edwards decía que Dios se glorifica cuando nosotros podemos ver su gloria. Intelectualmente la vemos en el Salmo, pero dice no solamente que la veamos, sino que impresione de tal manera nuestras almas que nuestro corazón se llene de asombro, de maravilla, de gratitud, de paz, de tranquilidad, de certeza, de confianza, de fe en que Él está a cargo de todo y que desde la antigüedad el mundo ha estado firme porque Él lo sostiene, Él lo sustenta. Ahora, avanzando un poquito más en este salmo, vamos a ver cómo esta grandeza de Dios no solamente es algo que va a ver una persona o los creyentes en alguna época, sino que es algo para todos los creyentes. Hace algún tiempo teníamos un estudio bíblico y el escritor de ese material de estudio ponía una pregunta como diciendo: a ti, si hubieras vivido en otra época, ¿qué época te hubiera gustado? ¿Qué te hubiera gustado haber conocido de los eventos de la Biblia? Y la idea de ese escritor como que era pues llevarnos a pensar que estamos viviendo la mejor época de la iglesia, la mejor época que no desearíamos haber vivido en ninguna otra, sino estar en esta época, que esto es lo mejor. Claro que yo contesté que sí me hubiera gustado haber visto otra época, ¿verdad? Y es que la verdad yo lo que ahí puse es que a mí me hubiera gustado ver, presenciar con mis ojos cuando se abrió el mar y decir: ándale, tuvieron miedo las aguas se hicieron a un lado y pasaron en seco todos. O me hubiera a mí gustado ver cuando el monte Sinaí temblaba, humeaba, de tal manera que hasta te estremecería el alma, ¿verdad? Me hubiera gustado ver una montaña de roca temblando. Me hubiera gustado también ver cuando David tumbó a Goliat con una piedra. Me hubiera gustado verlo con mis ojos. Me hubiera gustado ver cuando el niño Jesús estaba en el pesebre, ahí con los pastores, y llegar a verlo. O me hubiera gustado ver cuando ascendió al cielo. Pero todas esas cosas ya no las vimos, no las vi. Pero hay algo que sí vamos a ver, tú y yo. Vamos a los Tesalonicenses, capítulo 4. Fíjese qué es lo que dice aquí el apóstol Pablo. Cuando ellos estaban muy tristes por algunos hermanos en Cristo que habían fallecido, habían muerto en la fe, habían fallecido. Y les dice en Tesalonicenses 4:13: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis, como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor,
no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Imagínense, eso es algo que todos vamos a ver. Cuando el Señor venga en gloria, vestido de majestad y de poder como el Rey. Así como dice el Salmo 93. Tal vez, digamos que yo pudiera ya para entonces haber muerto. Y que alguien dice, ay, José Luis se lo va a perder, él quería ver esto. Pero Dios dice, no, no se lo va a perder. Dios me va a despertar, me va a levantar del polvo, de las cenizas de donde esté, y me va a levantar para que pueda ver a Cristo viniendo en gloria, vestido de majestad y de poder, con gran poder, con gran gloria. ¿Se imagina eso? Hay muchas cosas que yo no vi, pero esto de Dios vestido de majestad, Dios no quiere que me lo vaya a perder. No me lo voy a perder por nada. Fíjese lo que dice aquí el hermano Sproul, que ya partió a la presencia del Señor. Dice, el clímax de la exaltación de Jesús será visto por cada creyente. Dios levantará a los muertos para asegurarse que todo ojo contemple su triunfante retorno. Eso sí, que no me lo voy a poder perder por nada, porque aunque esté dormido en el polvo de la tierra, el Señor va a decir, despiértate porque ya llegué, triunfante y glorioso, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Esta parte que es llamada el rapto o el arrebatamiento, dice, no te lo vas a poder perder. Dios viniendo en poder y gran gloria. Jehová reina, se vistió de magnificencia, se ciñó de poder, afirmó también el mundo y no se moverá. Ahí está el Señor glorioso, no se moverá. La economía se mueve, la salud se mueve, los gobiernos se mueven, todo puede ser tambaleante a mi alrededor, pero Dios es firme. Y ahí es a donde podemos voltear a aquel que mantiene firme su creación, que tiene un trono firme, que tiene estatutos firmes, y que ahí en esa majestuosidad nosotros podemos encontrar una manera de descansar y de vivir en este mundo. Cuando nosotros podemos ver la majestad de Dios, podemos descansar en su providencia. Yo no puedo, y no descanso en la providencia del Estado, ni confío en la providencia del hombre, sino en la providencia de aquel que es firme para siempre. Ahí está una manera de vivir, que es lo que veíamos con Carlos hace 2 domingos. Ahora, ¿hay oposición? Sí hay oposición. ¿Qué sigue diciendo nuestro salmo? Pues que rugen las aguas, ruge el mar, levantan sus fieras ondas, empiezan a venirse en contra, y siempre vamos a encontrar esa oposición. El hermano Sproul decía que por encima de toda injusticia y de todo dolor y de todo sufrimiento se alza un Dios soberano que realiza su plan de salvación por sobre, contra e incluso a través del mal. Esto es a veces algo que no nos gusta, la última parte, ¿verdad? Nos gusta que Dios se vaya encima o en contra del mal, pero a veces usa el mismo mal para hacer en nosotros un bien. De manera soberana, Él incluso hasta usa a los malos. Como decían, hasta Satanás es el Satanás de Dios. Estamos bajo un Dios soberano que controla todo y que por medio de ello Él realiza su obra. Así que podemos nosotros saber que no importa la circunstancia en la que estemos, no importa lo que se levante, justa, injustamente, fortuitamente pensemos, no es así. Todo está
bajo el control soberano de Dios, un control firme y con un propósito que nos lleva entonces a nosotros a confiar en Él y a confiar por encima de cualquier rugido de las aguas del mar. Ahora, esta confianza y esta manera de observar y maravillarnos de la majestad de Dios va muy ligado con la santidad y con sus testimonios. Por eso el versículo 5 va a terminar de esa manera. Van a decir, ¿por qué? ¿Qué tiene que ver la majestad de Dios y las aguas rugiendo con sus testimonios y la santidad? Uno puede decir, bueno, ¿y qué tiene que ver? ¿Por qué lo pone aquí? ¿Sí? Pero la manera en que yo como criatura respondo a la majestad y a la soberanía de Dios es obedeciendo sus mandamientos. La santidad para con Dios tiene que ver, nuestra respuesta tiene que ver con amor a Dios. Y el amor a Dios está ligado a la obediencia. Esto lo vemos cuando las personas no están en el mismo nivel en cuanto a funciones. Por ejemplo, tenemos los padres y los hijos. Obviamente no están en el mismo nivel de funciones. Cuando un hijo, que es el que está, digamos, bajo autoridad, cuando un hijo dice que ama a su padre, su amor implica obediencia. Si el hijo no obedece a su padre, realmente no le está amando. Aunque él diga, te amo. Pero si no le obedece, no le está amando. ¿Sí? Entonces, porque no están en el mismo nivel, sino que están en diferente en cuanto a funciones, el amor del que está bajo autoridad implica obediencia. Es lo que dijo el Señor Jesucristo con respecto a nuestro amor hacia Dios. Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Nuestro amor se evidencia con la obediencia para con Dios. Nuestro amor implica obediencia. Y esa es la santidad. La santidad tiene que ver con ese amor a Dios y con el amor al prójimo. Y entonces aquí el salmista nos va a decir que tenemos sus testimonios que son muy firmes, no hay ninguna duda. Yo sé que las filosofías van y vienen, los pensamientos de los hombres cambian y varían, cada quien tendrá su filosofía de vida, de tienes que hacer esto o aquello, pero no hay nada ambiguo, inestable, cambiante, mutable en la ley de Dios. La ley de Dios es firme, como firme es su trono, como firme es su mundo. Y esa ley de Dios nos permite vivir en el mundo de Dios. Esa ley de Dios tiene los testimonios del Señor que nos permite vivir de acuerdo al mundo de Dios, bajo el reino de Dios. Yo puedo tener mi propia forma de pensar, pero no corresponde a esta realidad de este mundo de Dios. Yo estoy viviendo en el mundo de Dios y mis reglas no se rigen, no es así, y va a chocar. Un día me voy a topar con que las cosas no son así, porque las cosas son como Dios dice. Es el mundo de Dios con los testimonios de Dios bajo el trono de Dios. Y entonces aquí nos mete sus testimonios muy firmes, y ahí encontramos la firmeza también para la vida. El Señor Jesucristo dijo, si tú oyes mis palabras y las guardas, entonces vas a tener una vida firme como edificada sobre la roca. Que vendrán las tormentas, los vientos, las tempestades, y permanecerá firme. Pero si no oyes mis mandamientos, si no los guardas, tu vida va a ser inestable. No va a estar regida por los principios de Dios, bajo el reino de Dios, en el mundo de Dios. Entonces nosotros tenemos que poder regir nuestras vidas, y esa es la fe que tenemos que depositar. Dios se revela a nosotros en su palabra. Ahí el Señor se ha manifestado a nosotros, ha manifestado su gloria y su salvación. Observemos lo que, si Dios nunca nos revelara nada acerca de Él, dice Sproul, y nos exigiera que confiásemos en Él,
en esta oscuridad, esa sería una exigencia de fe ciega. Pero, dice, si se nos pidiera que diésemos un salto de fe ciegas a un terrible abismo de oscuridad, dice, pero Dios nunca exige un salto tan insensato. Él nunca nos llama a saltar a la oscuridad. Al contrario, Él nos llama a abandonar la oscuridad y entrar a la luz. Es la luz de su rostro, es la radiante luz de su persona que no tiene sombra de variación. Cuando nos inunda el brillante esplendor de la gloria de su persona, la confianza no es ciega. Ahí tenemos la fe y la confianza en Dios, y es algo firme. Cuando el Señor le dice a Pedro, ven, camina sobre las aguas, no es una fe ciega. Está basada en la persona de Cristo, que se ha revelado, se ha manifestado. Entonces, nuestra confianza es en una revelación de Dios, y esa revelación es firme, no es algo pasajero, titubeante, inestable. Y aquí es donde entra el Espíritu Santo para llevarnos a esa vida de obediencia, de santidad, a esa vida diferente. Si Dios me hace firme, pero también en el camino yo debo de vivir esa firmeza. Se nos llama a vestirnos del poder de Dios. Ustedes recordarán Efesios capítulo 6, que el apóstol Pablo nos dice que nos vistamos con el poder de su fuerza. Él está vestido en majestad, pero dice que ahora nos da la oportunidad a nosotros de vestirnos con el poder de su fuerza, porque van a haber cosas que se opongan en nuestra vida, que vengan como los dardos de fuego del maligno queriendo hacer tambalear nuestra fe. Pero dice que si nosotros nos fortalecemos en el Señor, en el poder de su fuerza, al final vamos a estar como firmes. Firmes. Esa es la palabra del día de hoy. Firmes. Dios está firme, su mundo está firme, su reino es firme, sus testimonios son firmes, y el creyente en esta vida tambaleante, fluctuante, inestable, de incertidumbres, al final puede estar firme si se viste de la fortaleza de Dios. Gracias a la obra de Jesucristo y a la obra del Espíritu Santo obrando en los creyentes por medio de su palabra, nos da esa firmeza para enfrentar la vida y enfrentar cualquier otra adversidad que se nos presente. Que vendrán, si no han venido, vendrán, y al final nosotros podemos estar firmes. El apóstol Pedro oraba por aquellos creyentes que estaban pasando por situaciones muy difíciles, estaban pasando por persecuciones, estaban dispersos, estaban sufriendo, estaban en situaciones muy incómodas, con muchas limitaciones. Las analogías que da el apóstol Pedro son de que estaban en el fuego de la prueba, de que estaban siendo maltratados, así como les decía él, así como Cristo fue maltratado y desechado por los edificadores. Si ustedes también van a tener que dar testimonio de él y ser maltratados. Pero al final él oraba y adoraba al Señor diciendo: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido por un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Ahí está nuevamente el apóstol Pedro usando esta palabra y dice: en medio de todo esto, a algunos Dios los llama a sufrir por Él. Y Dios tiene un propósito, y Dios sigue estando en control. Y esperamos que, decía el apóstol Pedro, que el Señor al final los afirme. Después que hayáis padecido un poco de tiempo, que puedan estar firmes. Jehová reina, se vistió de magnificencia, y ahora pensemos en nuestro Señor Jesucristo. Después de haber sido humillado y ultrajado, después de haber sido azotado y golpeado, después de haber sido
despojado de su ropa, después de haber sido exhibido en una cruz, después de haber sido clavado, Jehová reina, se vistió de magnificencia. Él no salió así. Al tercer día resucitó. Jehová reina, se vistió de magnificencia, se ciñó de poder. Afirmó también el mundo y Él lo sustenta, no se moverá. Firme es tu trono, desde entonces tú eres eternamente. Me gusta esa frase, no se moverá. Nada lo hace temblar. Alzaron los ríos, oh Jehová, ¿cuándo no? Los ríos alzaron su sonido a cada rato. Alzaron los ríos sus ondas pasajeras. Jehová en las alturas es más poderoso que el estruendo de las muchas aguas, más que las recias ondas del mar. Tus testimonios son muy firmes. La santidad conviene a tu casa. Ellos sabían que la magnificencia y la gloria del Señor la veían en su casa. Observen esto en los Salmos. Lloraban cuando no podían estar en el templo. Y decían, una sola cosa he pedido al Señor, esta buscaré. Quiero estar en tu templo para contemplar tu magnificencia, tu hermosura, tu belleza. Ojalá y pueda estar ahí todos los días de mi vida. Una noche ahí es más grande que cualquier otra cosa, aunque sean, la cambiaría por todos los días en el palacio del rey. Porque ahí yo puedo ver tu misericordia, tu magnificencia, tu poder. Que decía el Salmo, en la casa de Jehová moraré por largos días. ¿Por qué? Porque ahí yo puedo ver Jehová reina, y eso aclara el panorama. Eso tranquiliza el corazón. Eso pone todo en perspectiva. Yo quisiera habitar en tu casa todos los días de mi vida. La santidad conviene a tu casa, oh Jehová, por los siglos y para siempre. Hermano, si tú estás pasando por un tiempo de tribulación, por un tiempo de angustia, de enfermedad, de estrechez, oremos. Estamos en las manos del Señor. Él reina. Y después de un poco de tiempo, el Señor te afirme. Aunque las muchas aguas rujan, confía en Él, confiemos en Él. Él es firme, Él es estable. Él ha resucitado y podemos confiar en Él. Hermano, si estás siendo tentado, si tu fe está titubeante, confiemos. Él está firme y Él puede fortalecernos y fortalezcámonos en el poder de su fuerza contra las acechanzas del maligno. Y si usted no ha conocido a Cristo, si usted aún no ha creído en Él, usted hoy puede creer en Él. Yo sé que hay mucha incertidumbre en la ciudad, en las ciudades, en el mundo entero. Hay mucha incertidumbre y nos preguntamos si vamos a morir o no vamos a morir, cómo vamos a morir, por qué vamos a morir. Pero solamente hay una pregunta importante aquí, que tiene que ver con cómo voy a morir. Y nada más hay dos formas, nos dice ahí Tesalonicenses. Unos mueren en fe, y a eso se les llama que durmieron en el Señor. Y otros mueren en sus pecados. Hoy usted puede creer en el Señor Jesucristo, en la obra de Cristo en la cruz, en su muerte por nuestros pecados y en su resurrección. Y hoy usted puede decirle, Señor, me arrepiento de mis pecados, creo en Cristo, creo en su muerte, creo en que Él ahí en la cruz ganó una gloriosa obediencia, gloriosa justicia para mí, para limpiarme y perdonarme de todos mis pecados, reconciliarme con Dios. Hoy usted puede creer en Él. Él está vivo y firme. Y entonces usted un día, si duerme en el Señor, se levantará y va a ver que el Señor reina. Si usted duerme en el Señor, la próxima vez que despierte, va a ver a Cristo vestido de magnificencia, viniendo en el cielo, vestido de poder y gran gloria. Eso es lo que va a ver la próxima vez, si usted cree en el Señor. Hermanos, en los tiempos de incertidumbre, fortalezcamos nuestra fe en el Señor. Compartamos el Evangelio, Él reina.
Él vive, Él es glorioso, Él es maravilloso. Y hoy que celebremos la cena del Señor, proclamemos eso. Él vive, Él reina, se ha vestido de magnificencia. Él está vivo. Aleluya. Que el Señor les bendiga. Muchas gracias por acompañarnos en esta transmisión en Facebook. Y si hay alguna pregunta, por favor, ahí dejen sus comentarios. Bendiciones.